Empezamos con Federicos Fans. Buenas noches y bienvenidos un día más a Federicos Fan. Yo soy Julia, Juju para los amigos, y hoy os traigo una entrevista sobre Federico García Lorca. Os voy a contar un poco sobre su vida, antes de pasar a las preguntas. Es un poeta nacido en Granada en el año 1898, es uno de los poetas más reconocidos a nivel internacional, y ahora pasamos con la entrevista. Y ahora pasamos con Lucía, que va a ser la representante de esta pregunta sobre García Lorca. Hola Julia, encantada de estar aquí en Federicos Fan para responder a tus preguntas. Y vamos con las preguntas. La primera pregunta va a ser: ¿cómo fue la infancia de Federico García Lorca? Bueno, ya que Federico está tieso, pues voy a responder yo por él, que soy su representante. Su infancia fue bastante tranquila. Se crió en un ambiente rural por su madre Vicenta Lorca y su padre Federico García. La verdad es que él definía su infancia como si estuviera entre algodones. Interesante. La siguiente pregunta va a ser: ¿cuáles fueron los primeros recuerdos de su talento? Bueno, su madre decía que empezó a tatarear las canciones y le entusiasmaba la guitarra mucho antes de aprender a hablar. Eso significa que era un gran entusiasta de estos artes. Muy curioso. La siguiente pregunta para nuestra representante sobre Federico García Lorca va a ser: ¿a qué generación perteneció? Bien, él formaba parte de la generación del 27 y también de la denominada época plateada de las letras españolas. Muy interesante. Muy interesante. La siguiente pregunta va a ser: ¿qué obras aparecieron en sus etapas de juventud? Qué gran pregunta, Juju. Federico era un joven nostálgico que escribía sobre su pueblo de nacimiento. En su escrito titulado Mi pueblo, dividido en 6 secciones. El pueblo quieto, mi escuela, mi compadre pastor, mi amiguita rubia, mis juegos y los carímbanos. Me ha parecido muy interesante esa pregunta. Vamos a por la siguiente. ¿Queréis saberlo, querido público? ¡Sí! ¡Qué entusiasmado está el público esta noche! Y la pregunta es: ¿dónde se dio a conocer la generación del 27? Me encanta el público que tenemos esta noche, de verdad. Se nota cómo quieren conocer al gran Federico García Lorca. Bien, sobre la pregunta que me has dicho, los más importantes se concentraban en Sevilla, en torno a la revista Mediodía, Canarias, en torno a la Gaceta de Arte, y en Málaga, gran sitio, en torno a la revista Litorial, sin descontar otros muchos de menor filiación, pero de no menor importancia en Galicia, Cataluña y Valladolid. La siguiente pregunta va a ser muy especial, porque vamos a llamar un número aleatorio y esta persona va a poder hacerle una pregunta a Federico García Lorca. Vamos a llamar. Se me ha apagado el móvil. Tiririri, tiririri, Parece que está llamando. Anda, si resulta que es alguien del público, por favor, ¿puedes salir a realizar esa pregunta? ¡Hola, nena! ¿Cómo estás, tía? Muy bien. Solo se ve que no tienes que cogerlo, es normal. Bueno, hemos tenido que hacer un pequeño corte porque esa persona estaba en lo más alto de las gradas. Ya la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué pregunta le quieres hacer a Federico García Lorca? Federico, ¿cuándo te moriste? Bueno, pues esa va a ser la siguiente pregunta. Me parece muy interesante esa pregunta. Gracias, chica del público. Bien, la tengo aquí bien detallada en el móvil, ya que es de las preguntas más interesantes que nos vamos a encontrar esta noche. Ya que la Jefatura Superior de Policía de Granada, en el informe que sacó en el 1965, confirmó que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón.
a la vez que le atribuye prácticas del homosexualismo, cosa que se veía muy mal en esa época. Muy interesante me ha parecido esa pregunta y esa respuesta. Bueno, estamos ya llegando al final de la noche y con esto la última pregunta, que va a ser, ¿nos puedes nombrar algunas de las obras más famosas de Federico García Lorca? Bueno, sin duda su obra más famosa fue Romancero Gitano, pero tiene otras muchas muy importantes como son Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernanda Alba y algunas más como El Público, Doña Rosita la Soltera o La Zapatera Prodigiosa. Bueno, pues ya hemos terminado esta entrevista, pero vamos a hacer unas preguntas de internet. Hola, mi pregunta es, ¿cuáles eran las características de sus obras? Bien, las características de las obras de Federico García Lorca eran que tenía unos rasgos como la originalidad, la dificultad que le ponía y los sentimientos que mostraba. De acuerdo con sus gustos a los elementos tradicionales, utilizaba frecuentemente símbolos en su poesía, que destacaban los siguientes elementos que eran los que más utilizaba de todos. La luna, que era el símbolo más famoso de Lorca, que significaba fecundidad. El agua, que si estaba en movimiento era la vida y si estaba estancada era la muerte. La sangre representaba la sexualidad. O, por ejemplo, las hierbas, que representaban la muerte. Bueno, pues espero que te la hayas pasado muy bien en este programa y nada, un besito. Me ha encantado. Ahora vamos a dejar con la toma falsa. Es muy especial porque es... Me cago en su puta madre, ¿qué me pasa? Federico Spam. Vamos a atender para las siguientes preguntas. La Susi. Julia. Tiene la Susi. Porque vamos a hacer un vídeo para lengua y vamos a utilizar. Símbolos en su poesía. ¿Dónde está Carlos? Se nota mucho que estoy leyendo, tío.